En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores por esta reunión que ya lleva tantos años y en la cual he tenido el placer de participar en distintas oportunidades, no solo aquí en Capital, sino en reuniones del interior del país. Y creo que es una gran contribución que ustedes se reúnan y nos inviten y podamos dialogar, quienes tenemos responsabilidades institucionales y ustedes que también tienen responsabilidades dentro del funcionamiento de la economía y de la sociedad. Por las presentaciones anteriores que yo he hecho, ya saben que no puedo hablar de casos en particular. Sí creo que uno puede reafirmar algunas de las políticas que lleva adelante la Corte Suprema. Básicamente hoy nosotros hemos hecho una fuerte apuesta desde el año 2014 a reforzar lo que es la lucha contra la impunidad. Decimos que hemos tenido un periodo en el cual el Poder Judicial y la Corte Suprema se enfocó en el acceso a justicia y ahora hay que trabajar mucho en cómo terminan los procesos, es decir, que tengan resultados concretos y dentro de eso una de las políticas centrales es la lucha contra la impunidad que comenzó el año pasado, continúa este año y creo que continuará en la misma línea porque nuestras políticas de Estado son pensadas para mediano y largo plazo. Es decir, la definición de la Corte es clara en este aspecto. Como en muchos otros, también este año hemos puesto el acento en la función que tiene el Poder Judicial en los derechos económicos y sociales, porque también hay que pensar y proteger a nuestros ciudadanos que no llegan a fin de mes con sus ingresos. Esta es una cuestión importante para la estabilidad de la sociedad, de la economía y de las instituciones. La idea de hoy es hacer algunas reflexiones sobre un tema más general que conversábamos recién, que me parece que está ausente y que es necesario que discutamos, que es la cultura institucional del siglo XXI, lo que denominamos gobernabilidad del siglo XXI, y en qué está influyendo esto. Es un tema muy complejo, pero yo lo voy a exponer muy brevemente a través de los títulos. Lo primero es que nosotros no tenemos problemas en identificar cuáles son las dificultades. El problema que tenemos es en solucionarlas. Todos sabemos que hace muchos años que tenemos una cantidad de aspectos dentro de nuestras sociedades y la economía que no se solucionan, se reiteran año a año o a veces de década en década. Ahora hablamos de inflación, que es algo que hemos hablado hace varios años. Hay toda una generación que no conoce la inflación, pero hay otra que es muy experta en el tema porque es algo que ya nos ha ocurrido y vuelve a repetirse. Y lo mismo ocurre con el problema de la inseguridad o de los jubilados. Aclaro que yo no hablo nunca de un gobierno en particular. Creo que el tema es la gobernabilidad y cómo están diseñadas las instituciones. Y es cierto que los problemas no se solucionan porque no se trabaja institucionalmente en la matriz que genera los problemas. Y entonces el círculo hace que sistémicamente, o por lo menos pendularmente, se repitan y se reproduzcan. Y esto genera una interrogante muy fuerte acerca de cuál es el diseño institucional que necesita un país. La segunda cuestión es que esta pregunta hoy está influida fuertemente por los cambios que han habido en el mundo. Piensen ustedes que están muy actualizados en los cambios tecnológicos, que hace 200 años que no hay nada nuevo en las instituciones. Es decir, ha cambiado todo, pero el modo en el cual las instituciones funcionan no ha cambiado. Y entonces hay una dislocación importante entre el funcionamiento de las instituciones y su contexto. ¿En qué se nota esto? Hay dos o tres aspectos que podemos mencionar. El primero es que hoy, a nivel global, se nota una cierta circularidad, paralización en el funcionamiento de las instituciones. Fíjense lo que pasa hoy en España, en Francia, en Brasil
o también en Estados Unidos. Colisión entre el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, la sociedad. A esto se lo ha denominado de distintas maneras. Por ejemplo, Fukuyama, refiriéndose a la realidad de Estados Unidos, dice que eso es la vetocracia. O en Francia, Rosan Ballén, que es un sociólogo conocido, dice que es la contrademocracia. En definitiva, o Naim, Moisés Naim escribió un libro sobre el fin del poder. En definitiva, lo que pasa es que, y casi todos ellos mencionan el rol del Poder Judicial, estableciendo frenos, o el del Congreso. Es decir, existe un sistema institucional que puede llevar a cierta paralización o demora, porque lo que dice un poder lo cuestiona el otro, o también lo cuestiona la sociedad, porque el otro aspecto que hoy se trabaja mucho es el tema de las redes sociales y la inmediatez. Además de esta paralización que hay entre los poderes, esta vetocracia, existe hoy una relación de inmediatez. Ustedes saben muy bien lo que es la inmediatez, porque en la economía hace rato que hoy se habla de la intermediación y de cómo ha cambiado. Yo me acuerdo que mi papá era viajante de comercio y me decía, esto se va a terminar cuando me llevaba en el auto de un pueblo a otro vendiendo repuestos. Y hoy eso se hace con un mail o con miles de maneras que hay. La intermediación desaparece por efecto de la tecnología. Esto pasa en la intermediación política. Entonces, claro que hay un ruido importante que surge del diálogo de las redes sociales y también de el diluvio de información que hay. Cualquier persona que tiene hoy responsabilidades está todo el día testeando en el celular la información que sale 4, 5, 10, 20, 30 veces por día. Este ruido impide ver de lejos. Hay un autor interesante que escribió un libro muy pequeño, se llama El Enjambre, Chul Ham, que es un filósofo norcoreano, que analiza este problema, es decir, no hay lejanía, es decir, uno no puede tener una mirada de lejos porque está todo el día inmerso en la coyuntura, y entonces la política institucional sigue la coyuntura. La mayoría de las veces queremos saber qué piensa la gente para decir lo que la gente piensa, pero no para transformar la realidad. Entonces, estos son problemas muy serios, globales, y esto está poniendo en crisis la gobernabilidad si no se entiende que hay que cambiarla. Ustedes han puesto el acento en algunos vocablos que son muy importantes, que son los que se discuten hoy, esto del diálogo. Es decir, ¿cómo se supera esta situación? Hay que tener mucho cuidado con la parálisis, porque la parálisis se produce. Hay muchos países que hoy tienen parálisis y dificultades en las decisiones. Ustedes han puesto el acento en el diálogo, en el marco político, cuestiones que se ven en el programa. Y aquí es importante hacer una distinción. ¿Cómo solucionamos este problema? Uno dice, bueno, hay que dialogar. Pero el diálogo en sí mismo no es una solución, porque hay que diferenciar el diálogo de la cooperación. Nosotros hablamos mucho, pero los resultados concretos no se ven. La cooperación es lo que se necesita. Y nosotros sabemos que podemos actuar solos en una gran cantidad de cuestiones de la vida cotidiana o institucional. Hay otras cosas que no podemos hacer solo y necesitamos de los demás. Y cuando necesitamos de los demás, a veces necesitamos de los demás que piensan como nosotros, pero la mayoría de las veces necesitamos de los demás que no piensan como nosotros. Y ahí es donde viene el problema de la cooperación compleja, que es un tema muy difícil. Yo recomiendo un autor, Richard Sennett, que escribió un libro que se llama Juntos, Together. Esto se ve en las cuestiones cotidianas. ¿Cómo hacemos para cooperar entre las personas que piensan diferente? Normalmente lo que hacemos es invitar a todo el mundo a dialogar y después tomamos nosotros las decisiones, o bien dialoga un grupo de una manera y los que piensan diferentes dialogan en otro lugar. Esto
es un problema muy serio hoy, porque nosotros tenemos que aprender cómo se promueve la cooperación compleja, es decir, entre sectores y personas que piensan diferente. Si no entendemos esto, hoy la gobernabilidad es muy difícil, porque tenemos poderes ejecutivos distintos de los legislativos distintos de los judiciales, y tenemos miles de grupos en las sociedades que piensan todos diferentes sobre todos los temas. Entonces hay que aprender cómo se hace para guiarlos, porque si no uno se identifica con un solo sector y el resto queda afuera. Los sistemas de cooperación compleja requieren que nosotros entendamos que se puede establecer la cooperación sobre algunas reglas básicas manteniendo las diferencias. Esto es, nosotros podemos acordar el reglamento de un partido de fútbol y después que cada uno juegue en el equipo que quiera. Pero si no sabemos cuál es el reglamento, es difícil que se haga el partido. Y cuando nosotros cambiamos el reglamento permanentemente, no hay partidos de fútbol posible. Y esto es lo que nos ha pasado históricamente. Nosotros siempre decimos, bueno, ahora no es el momento para que nos pongamos de acuerdo, porque siempre hay sectores y demás. Pero yo les digo que los grandes pensadores de la humanidad que hablaron de los acuerdos, lo hicieron cuando había desacuerdo. Thomas Hobbes, por ejemplo, por hablar del mundo anglosajón, escribió sobre esto cuando había guerras. Y en la tradición asiática, hoy en China se lo cita mucho al confucianismo. Confucio escribió sobre los acuerdos, la idea de armonía familiar, en el momento en que había guerra civil. Es decir, es el momento en el cual tenemos que hablar de acuerdo sobre reglas básicas. Este acuerdo sobre reglas básicas es imprescindible en nuestro país, pues nosotros tenemos que lograr que avancemos independientemente de lo que pensamos cada uno en algunas cuestiones. Lo que no puede ocurrir es que si tenemos que pintar una pared de un edificio, que esto nos pasa en el Poder Judicial, si no se ponen de acuerdo dos sectores porque piensan diferente, dice, bueno, esto lo trabo. No, bueno, tenemos que por lo menos saber que el edificio se puede pintar y nosotros podemos seguir discutiendo, porque esta es una cuestión básica. O podemos ponernos de acuerdo en que no hay que escrachar a nadie. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que se puede escrachar, insultar, agraviar a alguien, también tenemos que admitir que nos hagan eso a nosotros. Es una regla básica de funcionamiento social. O podemos decir, hay que proteger el derecho de propiedad. Y está bien, y la Corte lo ha dicho y lo va a seguir sosteniendo, pero no se puede dejar de lado eso cuando hay razones de emergencia. Es decir, hay cuestiones básicas que nosotros tenemos que aprender a defender y sostener en cualquier circunstancia. Por eso nosotros decimos, la Corte Suprema tiene una cantidad de decisiones de estos años que va a seguir teniendo ahora igual. No vamos a cambiar los principios básicos y no esperen que eso cambie, porque lo que necesitamos es previsibilidad. Porque si no hay previsibilidad, no podemos hablar de funcionamiento económico ni social. Nuestra gente tiene que saber a qué atenerse. Entonces, no podemos pensar que nuestros principios valen cuando nos conviene y cuando no nos conviene tenemos otros principios a disposición, en el clásico ejemplo de Groucho Marx. Esto lo hacemos. O no podemos pensar que la ley es un consejo que lo usamos cuando conviene y cuando no conviene no lo usamos. Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos en nuestras instituciones lugares de encuentro para el funcionamiento de sectores que piensan muy diferente, y esa interacción continua lo lleva a acordar sobre cuestiones básicas. Este es un concepto
donde hay muchísimo escrito, yo lo expresé muy brevemente, pero creo que es esencial. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos un problema de narcotráfico importante en el país. ¿Qué estamos haciendo en el área del conurbano? Hemos convocado a los intendentes, a los jueces federales, al Ministerio de la Nación de Seguridad, al Ministerio de Seguridad de la provincia, y que se reúnan periódicamente e interactúen. ¿Por qué? Porque la institución está diseñada de modo diferente del problema. Es decir, tenemos distintas intendencias, distintas jurisdicciones judiciales y distintas jurisdicciones de seguridad. Pero el problema los abarca a todos, y entonces nosotros nos trabamos con las divisiones que están pensadas para otra época, para otro problema, y tenemos que saber diseñar las soluciones en función de la magnitud del problema y no pretender que el problema se ajuste al diseño de las instituciones. Esto es muy básico, pero no lo hacemos. Entonces, esta es un área en la cual estamos trabajando en muchos sectores del país, y que interactúen distintos sectores para solucionar problemas específicos como el narcotráfico, que hoy es un tema de gran trascendencia. Lo mismo estamos haciendo en otros sectores, como por ejemplo la trata de personas, y también en la definición de políticas de Estado. Por ejemplo, la Corte Suprema está fijando grandes lineamientos en lo que tiene que ser la configuración del federalismo fiscal. Lo hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo porque el país no es viable si nosotros no tenemos una idea clara de cómo las provincias y las distintas regiones del país se tienen que desarrollar. Entonces, en estas cuestiones básicas es donde nosotros no tenemos que cambiar, tenemos que aprender que podemos pensar distinto, que podemos tener distintas cuestiones, pero en esos aspectos básicos tenemos que estar firmes, aun cuando no nos convengan en el momento. Es lo que no hicimos en nuestra historia, y por eso nuestra gente tiene que ocuparse más del contexto que de sí mismo. Si este cambio constante de contextos es algo que institucionalmente no es bueno, porque la institución genera imprevisibilidad. Y en la Argentina necesitamos, como en casi todos los países del mundo hoy en día, que los incentivos que dan las instituciones promuevan la creatividad, la innovación, la educación continua, el deseo que tiene cada uno de progresar, que no se vea obstaculizado por el cambio constante de reglas o de contextos. En ese sentido, es importantísimo como una institución como esta haya estado 50 años, o lo que ha ocurrido con la Feria del Libro, que yo les comentaba recién, tantos años desde el sector privado funcionando en un contexto cambiante. Eso es un ejemplo de cómo nosotros podemos diseñar instituciones flexibles, adaptables, pero requiere que cambiemos la cultura institucional, la cultura política institucional. Este es un cambio importantísimo que necesitamos. Y creo que en este sentido hay otro aspecto al cual hoy en la gobernabilidad, en los estudios de gobernabilidad se le da mucha importancia, y es la influencia que tienen las emociones, las expectativas en el desarrollo de las sociedades. Si nosotros no logramos que nuestra gente se entusiasme por un futuro mejor y no le damos una idea de una escalera de esperanzas en la cual cada uno diga, bueno, siguiendo este camino va a mejorar mi futuro, no hoy ni mañana, sino pasado mañana, pero hay una expectativa y hay esperanza, y en eso trabajamos nosotros. No hay futuro, el futuro son expectativas. Es cuando la gente se entusiasma. Es decir, las sociedades diversas y complejas hoy requieren emociones básicas, no solamente el miedo, no solamente el análisis del diagnóstico, no solamente el análisis del pasado.
necesitamos también invertir en esperanzas de futuro. Esto es fundamental, porque nosotros tenemos un extraordinario capital humano, pero esto requiere que no se lo frustre. Entonces, estas ideas que hoy se discuten en el mundo de cómo ha cambiado, de cómo necesitamos nosotros adaptar nuestras instituciones, son fundamentales, no solo en el desarrollo económico, sino también en el de la sociedad. Hoy creo, y esto quiero finalizar, no quiero extenderme mucho, dar la hora, pero quiero darles mucha tranquilidad en cuanto a lo que va a hacer la Corte Suprema. Nosotros hemos trabajado mucho sobre la base de estas ideas, es decir, tener algunos principios básicos que no cambiamos. Entonces, lo que ha hecho la Corte en materia de reconocimientos en sentencias sobre las limitaciones que hay que tener en materia de leyes de emergencia y avances sobre la propiedad, regulación de mercado, la previsibilidad en ciertos temas impositivos, las cuestiones que a ustedes les interesan van a seguir. Nosotros no vamos a cambiar esto porque no corresponde, la Constitución no ha cambiado. Lo mismo en el tema de la impunidad o de la lucha contra el narcotráfico o en la lucha contra la trata de personas o lo que hemos dicho durante tantos años, la protección de los vulnerables, de aquellas personas más olvidadas que se caen en la grieta social. Hay mucha gente que no ve un futuro, o que no llega a fin de mes, o que está distanciada, porque muchos de los riesgos de la gobernabilidad actual es que uno esté encerrado en un círculo. Hay un autor que es Kassastein que habla en un libro que en realidad la tecnología nos lleva a los extremos. Uno vive chequeando la información con la cual coincide, generalmente, ¿no? Los grupos son de este tipo, pero pierde contacto con el resto. Se crea como un microclima. Es muy importante la interacción con gente a la cual no conocemos y que no sabemos que existe en nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos que ir más allá de eso y entender que hay gente que está mal, pero tiene que dejar de estar mal, porque ninguna sociedad es viable si no los integramos a todos. Quiero concluir felicitándolos nuevamente, porque creo que si hay algo bueno en la Argentina que entiende este tema de la gobernabilidad del siglo XXI, son sus instituciones intermedias, que han perdurado en contextos turbulentos y que siguen con la idea de una esperanza, aportan, contribuyen, hacen cosas. Eso es muy importante y esa es nuestra verdadera esperanza. Nada más y muchísimas gracias.